Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy tenemos una tablet china de compañía Honda. Es el modelo V80 Plus de 8 pulgadas. Es una tablet que trae dos sistemas operativos, que es el Android y Windows 10 que lleva dentro. ¿Qué más tenemos dentro? Pues miren, tenemos una pantalla de 8 pulgadas con una pantalla IPS, la resolución 1920 x 1200, un procesador Intel X5 de 64 bits, la tarjeta gráfica Intel HD, 2 GB de RAM, 32 GB de almacenamiento, Wi-Fi, cámara 2 megapíxeles y el sistema operativo Android 5.1 y Windows 10. Pues, ¿qué más? Vamos a abrir la caja a ver lo que tenemos dentro. Espuma para proteger un poco la tablet, papeles. A ver, tenemos en inglés. Aquí, por lo que veo, viene explicado cómo funciona un poco el sistema Android, y aquí en la otra parte tenemos puesto cómo funciona el Windows y un poquito más de explicaciones cómo funciona todo. Papelito en chino, código QR. Bueno, vamos a dejar eso. Aquí tenemos la tablet, una pegatina, certificado de calidad, dice. Bueno, ¿qué tenemos más en la cajita? Anda, no tenemos nada más, tenemos solamente un cable USB, micro USB. Vale, muy pobre, pero bueno, por lo que nos ha costado la tablet. Y por cierto, la tablet nos ha costado, le digo ahora mismo, 76 euros, bueno, 77 euros en la página de Gearbest. Voy a dejar un enlace en la descripción. Si a alguien le interesa, pues podéis comprarlo de esa página. Voy a dejar la cajita por aquí y vamos a ver la tablet. A ver lo que tenemos aquí. Aquí está. He cogido el color blanco con dorado. Está la parte trasera. Aquí tenemos la cámara. En el costado izquierdo tenemos la ranura para la tarjeta SD. Arriba tenemos la entrada de audio de jack 3,5, un puerto HDMI y el puerto micro USB. En el costado derecho tenemos el botón de encender y apagar y los botones de subir y bajar el volumen. A ver, y abajo no tenemos absolutamente nada. Aquí atrás tenemos el altavoz. Aquí un poco las especificaciones, que es de 32 GB, 5 vatios de 2 amperios y nada más. Bueno, pues vamos a proceder a abrirlo. Encenderlo, mejor dicho. A ver si se enciende. Ahora. Está encendida. Tarda como unos 30 segunditos más o menos a arrancar. A ver, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos la pantalla. No es de las mejores que he visto hasta ahora, pero bueno, por el precio no podemos pedir nada más. Aquí abajo, por lo que he visto, tiene como un logotipo de Windows. Aquí en el Android sirve, es como un botón home. Estás en el menú, por lo que hace es volver a la página principal. Pues, ¿qué tenemos más? A ver. Vamos a ver. Tenemos el Android 5.1.
no es el 6.0 o 6.1 que me gustaría ver, y lo bueno también que se puede actualizar a través del sistema. Dice que el sistema está actualizado, vale, pues muy bien. ¿Qué más? Ah, sí, el altavoz. Estuve probando un poco el altavoz y suena de verdad que bastante mal. Parece un auricular, un pequeño auricular que han puesto ahí abajo. Se escucha bastante mal. Vamos a poner algún vídeo a ver qué tal suena. A ver, vamos a buscar uno. Este mismo. Está. La verdad que suena muy bajito, muy bajito. ¿Qué más? La cámara, vamos a probar un poquito la cámara. Tampoco no es una de las mejores. Para mí es pésima la cámara, vaya. Estoy mirando también. Aquí se puede ver un poco las imágenes. Vamos a sacar una foto. A ver. Y aquí la tenemos. A ver. Y se puede ampliar, ¿no? Sí, sí. Ah, bueno, es todo lo que se puede ampliar. En fin. La cámara un poco malita. Pero la tablet en sí me gusta mucho. Bueno, me gusta mucho. Va bien. Por su precio va bastante bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí arriba tiene como un pequeño LED de notificaciones que a primera vista no se ve. Y aparte de eso no tiene sensores de brillo. No tiene el sensor automático de brillo. Eso habrá que ir cada vez ajustando manualmente aquí en los menús. Aquí lo tengo puesto a máximo y aquí está en mínimo. Vamos a poner aquí en entre medio y el menú sencillo de Android. No he visto nada del otro mundo y vamos a pasar a ver un poco cómo funciona el Windows. Para pasarte de Android directamente al Windows hay que bajar la barra de notificaciones y aquí tenemos el botoncito que dice OS Switch. Vamos a presionarlo. Lo que va a hacer es apagar la tablet y tenemos que esperar un poquito y tiene que encenderse ya con el Windows. Tarda también más o menos como el Android, puede ser que un poquito más en encenderse, tarde como un minuto más o menos. Bueno, aquí está, ya está más o menos encendido. Vamos a esperar un poquito más, a ver si arranca. No sé si le he dicho, tiene solamente 2 GB de memoria RAM y por otra parte los 32 GB que tiene interno, espacio para utilizar se queda muy poca. Por ejemplo, en el caso de Windows, vamos a girarlo así. En el caso de Windows, que lo tenemos ya encendido, tenemos nada más que, a ver si enfoca, 8 GB libres de los 32, bueno, en este caso pone 20. Tiene solamente 8. En el Android estuve viendo que daban nada más que 4 GB a utilizar. O sea que habrá que comprar una tarjeta SD sí o sí, porque con 8 GB va a quedar un poquito cortito. Y aquí tenemos el sistema operativo Windows. De verdad va fluido. A ver, mi equipo. Vamos a ver. El clic derecho no quiere funcionar. Está el clic derecho. Vamos a ir a propiedades. A ver. Vamos a ampliarlo. Y aquí tenemos un poco la información que nos da. El modelo es el Windows 10 Home.
el procesador, 2 GB de memoria RAM, procesador de 64 bits. ¿Qué más? Y el Windows está activado, o sea, no tenemos que activar nada, ya es un Windows original que podemos trabajar con él directamente. Lo que sí que no me ha gustado un poco es el tema del teclado. Cuando por ejemplo vamos a abrir una aplicación o por ejemplo el Explorer mismo, cuando ya está abierto queremos teclear algo, el teclado no aparece directamente. Cuando le damos no aparece nada. Tenemos que dar aquí abajo en el icono de teclado y ya entonces no aparece el teclado. A ver. No. A ver, dándole aquí lo que hace es minimizar un poco el teclado y ya lo podemos mover un poco por la pantalla. Da igual lo que hagamos aquí, el teclado va a seguir aquí en la pantalla. Es como el teclado virtual que tiene incorporado por defecto el Windows. Pues eso va a ser todo. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.